Ya Está pueden que. totalmente. Bueno, entonces les decía, este es un ejemplo que él pone de drenaje transversal, y es cuando tenemos una cuenca de un lado y entonces se supone que llueve y es como un guante de catcher, cacha todo el agua que llueve, y entonces nosotros tenemos que calcular el diámetro y el caudal primero el caudal y el diámetro para saber el diámetro de la tubería. Y entonces les da estos datos de la intensidad de la precipitación, 90 milímetros por hora, una constante, 0.25, el área dice que son 85 hectáreas, Y 0.013 y la pendiente el 6%. Y esta es el puño y letra de él y la forma como desarrolla y resuelve este problema. Hoy en día la forma de resolverlo es calculando el promedio de los 30 años anteriores y haciendo un pronóstico de cuánto va a llover, por lo menos en la siguiente década o 2 décadas siguientes, y viendo que hay muchas anormalidades y entonces probablemente se necesiten unos 4 o 6 tubos, como el que da este diámetro de aquí. Dice 48, pero si no tiene 48, 54 pulgadas. Para efectos del examen es esto. Y entonces habría que estudiarlo o que de repente Arlen le da una pasada a un PowerPoint y lo va explicando paso por paso. Pero creo que aquí ya está. Entonces es parte de esta situación. Lo que nosotros tenemos que ver en futuro, ahí les mandé yo un video de Chile y una publicación de un periódico que van a hacer un referéndum, y Chile está ya inmerso entre los países de primer mundo. ¿Por qué Chile está entre los países de primer mundo? Porque ellos no echaron a los alemanes. Entonces, en el siglo pasado o antepasado, en 1850, hubo una gran inmigración alemana en toda América, y en Guatemala no fue la excepción, y hubieron fincas alemanas. Y el siglo pasado, Jorge Ubico, se le ocurrió mandarlos a todos a la Baby, y ellos eran guatemaltecos y muchos ni vivían, ni sabían, ni conocían Alemania, sí sabían alemán, pero de aquí los mandaron a la guerra y les quitaron las propiedades. Y en cambio en Argentina, en Chile, en Brasil y esos países, no, ahí los protegieron. Y entonces ese impulso de esa gente es que estén más adelantados, piensan de otra manera. Lo que les quiero decir es de que la cuenca están muriendo, necesitamos rescatarlas. Esa es la gran aprendizaje del día de hoy.
los dueños de las fincas tapan el agua y ya no dejan que corra, y esa agua inunda sus propiedades, y hay poblaciones y sus bestias y animales salvajes que ya no pueden beber agua, y ya no producen lo que producen, y es parte del conflicto nacional que tenemos, y que como los que están en el poder y los comerciantes y finqueros dicen que mandan, pero lo que estamos haciendo es secar Guatemala, convirtiéndola en unos grandes desiertos. Y después nadie va a querer vivir aquí, ellos solo van a agarrar el pisto y se van a ir. Y nosotros nos vamos a quedar. Entonces, aquí está el ejemplo. Vamos a pasar a otro punto. No se puede. Vamos a darle compartir toda la pantalla. A ver si se puede. Entonces, no. Y aquí va. Aquí viene un ejemplo de balance. Y este es como lo enseña Mario, no como lo enseño yo. Y entonces se dan cuenta de que las distancias las pone aquí a mitad de las dos líneas de una forma esquemática, y entonces ahí realiza el corte, el relleno, el coeficiente, el balance y el resumen, tal como lo enseñamos nosotros, pero a veces a él le gustaba irse a meter a la clase donde examinábamos y pedía llevarse a unos alumnos y examinar sus exámenes. Ahora no lo puede hacer, pero no sé si así lo hacen los camineros o qué. Ya realmente todo esto lo hace la computadora. Ya, gracias. Lo hace la computadora y a la velocidad de la luz. Y nosotros lo que tenemos que hacer es automatizarlo y saber bien lo que habíamos hablado, que eran que el área es un vector y como tal tenemos que sistematizarlo para que la máquina lo pueda sistematizar y no estar pensando. Y media vez tenemos el programita, media vez no se corrompa, ahí se va. Pero es oficial de que viene un problema de caudal y viene un problema de balance. Entonces aquí llevarán 25, 25, 50 y un 20% de teoría, 70 y 30 de otro problema, de otra cosa que nos haga falta mencionar aquí, ¿verdad? Entonces, así es, aquí está paso a paso. Y entonces es solo de hacer la carpintería. Nosotros dimos el concepto la vez pasada y si se traban, entonces sería la hora de pedir auxilio y entonces ya le damos una clase detallada, pero aquí es solo de hacer la carpintería. Vamos a ver otro. Ese otro es un ejemplo de examen final
de vías 1, como los pone él. Más difícil de esto no los pone. Entonces, ¿qué es acarreo libre? ¿Qué es excavación no clasificada de préstamo? Evitar curvas de radio mínimo en por lo menos 3 casos. Yo no lo sé. Entonces es ver quién nos ayuda de los que están repitiendo y que llevaron una clase con Mario. Curvas, podría ser evitar curvas de radio mínimo cuando son caminos que van a transitar carros más grandes o trailers. Entonces un tráiler no lo pueden meter ustedes que vayan y bajan, una plataforma. Pero como la gente desconoce, y muchas veces los pilotos de tráiler también, entonces contratan una plataforma de bloque y la meten y se va a Quiché, donde las curvas no son propias para trailers. Y entonces en cada curva le tiene que dar para adelante y le tiene que dar para atrás. Y si llevan carros atrás, una gran cola de barrilete, todos le ayudan para que no se vaya al barranco, ¿no? Y entonces, dele aquí, dele allá, dele allá. Y cada curva se tarda como media hora. Entonces, bueno, algo que sería de llegar en un camión diésel en unas 8 horas, pues se tardan 2 días. Entonces, sí tienen que, ese sería un caso, ¿verdad? Entonces, otros podría ser cuando están conectados en curvas verticales. Pero si nos vamos a la salida de El Salvador y en las cumbres y no sé qué, donde a la gente le encanta vivir en esos peñascos, no queda otra que hacer las curvas horriblemente enganchadas ahí. Pero ahí no pasan trailers y todos tienen carros último modelo, buenos motores, buenos frenos y eventualmente casi nunca pasa nada, aunque siempre hay accidentes. Y el tercer caso, pues no lo conozco, pero sería de ver quién nos ayuda. Y siempre le van a pedir a uno cosas que no están o que no debieran ser. Por ejemplo, esas de salida de El Salvador, las pendientes son de 20-25%. Y hemos dicho que más allá de 10 o de 12 no se debería uno de comprometer a hacerlas, pero cuando uno siente ya está enllantado. ¿Cuál es la solución para una curva horizontal cerrada dentro de una curva vertical convexa o en cresta? Y yo tampoco sé cuál es esa solución, pero ya pueden ir preguntando ahí a los expertos camineros qué es lo que ellos creen. Una curva horizontal cerrada. Entonces ahí ya estamos fregados, ¿verdad? Porque las curvas hay que hacerlas abiertas. Y vertical convexa o en cresta. Entonces ni se mira. Y eso es muy común antes de llegar a Chichicastenango y de Chichi a Santa Cruz, así son todas. Y ahí van. Si tenemos un puente después de una curva, ¿cuál debe ser la distancia mínima entre ellos? ¿Verdad? Desarrolle capacidad de una carretera. Entonces, ahí sí que tiene que ver el tipo A o tipo 1, el ancho, la velocidad y las pendientes. Escriba 4 recomendaciones para el diseño geométrico horizontal y vertical. A mí me hubiera ponchado, tal vez una que dos, me hubiera tenido ahí buenas. Pero ahora las estamos viendo en Advance, para que vayan investigando. Y muchos de esos casos se dan por negligencia, ¿verdad? Porque realmente, si miren lo que pasa en la carretera esa
de Chimaltenango, pues, que no debería pasar nada de lo que está pasando ahí, y es increíble todo lo que pasa, de derrumbes, inundaciones, y cuando sentamos van a haber muchos accidentes. Y las tamaletas de 120 millones de quetzales en la casa del ministro. Y ahí todavía no estaba todo, ¿eh? Y como que ya habían repartido. Entonces viene calcular el balance, hacer gráfica. Entonces, ahí tenemos el ejemplo anterior, ¿verdad? Y hay que ejercitarse, hacerlas y estar puestos. El coeficiente de hinchamiento 12%. Entonces aquí está donde dice coeficiente, y cada metro cúbico que sacan en banco, o sea que está en la tierra, se vuelve 1.12 metros cúbicos. Y el balance inicial 30,000. Entonces dice que si sacan bien vale 50 puntos. Ojo, el volumen 10, el balance 10, la gráfica 5, puntos de balance 10, el resumen 10 y la tabla completa 5. Entonces, estamos en que la tabla completa hay que hacerla en Excel, no vayan a estar haciendo ahí a mano y a mano alzada una tabla, eso ya quedó en la historia, ¿verdad? Y esto que vimos de calcular el balance, que está en el ejemplo anterior, entonces hay que ponerlo en Excel. Y entonces, ya cuando les toque un examen como este, solo meten los datos y hasta la gráfica les sale. Y entonces ya lo pasan a PDF y ese es el examen que van a entregar, pues. Y aquí estamos en el año 2020, que a nadie se nos va a olvidar, ¿verdad? Entonces, aquí también el ejemplo, el otro que vimos de calcular la tubería, también la pueden poner en Excel. Miren, pues apenas toqué esta cosa y se salió. O sea que es ¿qué? Resensible. ¿Dónde está? Y no lo van a creer que hay algunos botones o reglas que yo no sé qué hago y se vuelven chino la máquina. Y entonces desconfigura todo y todos los archivos los esconde y se vuelven chino. Así como ahorita que solo la toqué y se salió del orden. O sea que es quisquillosa. Bueno, ¿qué más dice? Y el tema 3, 20 puntos. Calcular el diámetro para una tubería de escorrentía. Sí, y entonces 123 milímetros por hora. C 0.28, el A 117 hectáreas, N 0.012, S igual a 5%. Entonces, para efectos del examen, está bueno que le vayan agarrando la onda a esos números, esos eran de hace 100 años. La facultad, 1950, ya estaba aquí en la zona 12. O sea que lleva 70 años. Ya cambió la atmósfera, el clima, cambio climático. Considerar que se requiere que el tirante sea como máximo el 50% del diámetro. Y los comerciales son 30, 36, 42, 48, 60, 72 y 90. Cuando yo trabajaba en el IUFOM, eso eran los 80s, había un doctor, el doctor Solórzano,
y él era el que daba hidrología en la facultad. Y él era, según él, que era francés, y él era chiquito, así como el Pache Vides. Pache Vides haber medido 1,20 m. Y cuando decía, calculemos un metro, muchacho, y se ponía la mano en la cintura por el cincho. Entonces, en coro todos, ahí son 50 centímetros, profesor. Yo venía con la gran perica, los manchaba todo. Y el chiste del doctor Solórzano era que como era francés, todo había que calcularlo en sistema internacional. Y entonces no se dan los diámetros de 30 pulgadas y lo que en milímetros. Y entonces da risa porque todo lo calculaban así como se nos enseñan en la facultad, de todas contra todas las unidades, y de último se convertía todo a sistema internacional. Y así se hacían los planos y todo en milímetros. Y pues fueron 7, 8 años que trabajé yo ahí, todo en milímetros. Y él era así bien moreno, bien negrito. Y una vez teníamos un compañero beliceño, Rosado era el apellido, y era Enrique Rosado. Y era rosadón el hombre, y le tocó para el privado. Y solo lo vio y se puso morado del doctor, de la envidia. Y se lo ponchó. Y peor que se habían venido 2 camionetas de 26 para Guatemala. Le decía puro velorio esa vez. Recomendaciones. Vamos a ver qué nos traen aquí en recomendaciones. Entonces, todo lo que les pasé ya está en su web. Es la teoría que va a poner Mario y de donde saca el examen, diseño de la línea de localización. Y eso ya no se usa, pero hay que aprenderlo porque de repente dice, recite el diseño de la línea de localización y saber. Por supuesto que ustedes en su casa van a tener acceso a todos estos documentos, pero no se pueden poner a leer y a estudiar a esa hora, ¿verdad? Sino que ya deben de tener una idea o un resumen de qué es cada cosa. Entonces ya el tiempo ya cambió y las cosas no se hacen así, ¿verdad? Porque entonces visibilidad de parada, sino que nosotros, ¿cómo hacemos ahora? Pasamos un dron y ya tenemos todos imagínense, se llaman píxeles, y píxel quiere decir picture, cell, de célula. Entonces, y ustedes saben más que yo de píxeles ahí por las cámaras y todo, cuando hablan que está pixeleado, y entonces el terreno no está con un punto con cotas y YXZ cada 20 por 20, sino que todo el terreno sale pixeleado con coordenadas. Y entonces eso lo jalan en un raster al AutoCAD o al Civil, y entonces ya ahí empiezan a diseñar. Y en el Civil, ustedes en la máquina están diseñando en 3D. Si quieren, se internan en la tierra o se van encima del terreno, quiere decir que tienen que poner un puente, que es lo moderno. Y entonces ya no se usa línea de localización y todas esas cosas que yo nunca las usé. Pero es parte de la teoría old fashion que tenemos que conocer y respetar, pues, o sea, que todavía lo pasa aquel, como que mucha estudia en eso, yo les voy a preguntar. Y venimos otra vez a caer en la cuenta de que el examen lo hace él y no yo. Porque así es en esta clase.
¿verdad? En topografía 3 pues me dijeron, el examen, entonces yo me los invento. Y invento cada lo que era también, ¿verdad? Pero a veces les encantan los muchachos. División 200, movimiento de tierra. Y esto es del libro azul, uno que les pasé, y ahí están definiciones, descripción, retiro de estructuras existentes. ¿Cuándo se retiran las estructuras existentes? La ley de derecho de vía dice que si ustedes construyen una casa en el derecho de vía y van a ampliar el camino, entonces Camino le manda a decir, mire, quite su casa. Y si no la quita, entonces manda un bulldozer o un tractorón de 20 o lo que sea, un tractorón regrandote, y la aplasta y le pasa encima, así como los Panzer alemanes que pasaban encima de todas las casas cuando arrasaban un pueblo, y después la recogen, la ponen en un camión y la tiran a la basura con todo y muebles. Y por eso es que hay gente que se queda ahí adentro y no, aquí estoy, y no la pueden tirar, ¿verdad? Porque entonces ya empieza el juego del abogado, que no pueden violar la propiedad, y como hay una persona adentro, que no se la nota y no sé qué, y el juego del ratón y el gato. Pero al final de cuentas, Caminos les pasaría la factura a ustedes por botar su casa. Sin embargo, a la gente le pela, y si vamos al rancho y vemos donde está Sarita, y Sarita se fue a posar en el derecho de vía. Y entonces así otro montón de restaurantes, ¿y quién nos va a sacar ahorita? Entonces son las cosas de Guatemala, ¿eh? Que aquí los patos le tiran a las escopetas. Y con todo esto hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué es una estructura existente? Los servicios existentes. A veces hay un tanque de agua, obstáculos, descripción, requisitos de construcción, retiro de estructuras. Todo está debidamente normado, reglamentado. Pero es igual que lo de la Corte Constitucional. En cambio, en los Estados Unidos, las elecciones, y el 12 o 15 de enero tiene que tomar posesión, pase lo que pase. Y entonces van a hacer las elecciones, y si Trump no entregan, van a tener unas peleitas, los que manejan moto y tienen una calavera atrás, y los demócratas, pero al día que tiene que tomar posesión, van a tomar posesión. Retiro de servicios existentes, retiro de obstáculos, resto de vestigios históricos, no se pueden tocar, ¿verdad? Ahí donde empieza el Montículo La Culebra, ahí quieren hacer un derivador vial, o sea, un trébol, y se quieren echar esa cuestión, y lo van a hacer, ¿verdad? O sea, te pela. Medida y pago. Entonces, hay que leer, leer, leer. Les sirve leer porque a la hora de una contratación, y si les hacen alguna pregunta y ven de que tienen, ese es el verdadero examen privado, y entonces, sí medio controla, entonces contratamos a este porque los demás están en gallo. Entonces, estudien para tener sus 20 puntitos aquí de teoría, pero también para saber, porque en esto van a estar. Descripción, definición, limpia, chapeo, destronque, remoción y eliminación de materiales, cómo se mide y cómo se paga, ¿verdad? Entonces, y lo que hay que irse imaginando es qué maquinaria es con la que yo hago la limpia y chapeo. Y si no, pues la miramos. Vamos a hacer una clase de maquinarias con todo lo que han mandado y todo, y hay que saber, pues.
Remoción y eliminación de materiales. Entonces hay que leer cómo se paga por metro cuadrado y todo esto es lo que paga Covial. Y son unos grandes contratos. Y si ustedes son amigos de los señores de Covial, pues entonces les pueden dar un subcontratín. Y entonces ya la hacen, pero tienen que estar seguros de que les van a pagar, porque mucha gente no les pagan, hipotecan la casa, los sacan, se mueren de la diabetes que les da, que sacaron a la esposa y a los hijos todos en la calle. Y Covial le pela pagar, ¿verdad? Todavía hay algunos que les deben desde hace 20 años. Pues hasta para eso hay que tener cuello. Excavación y terraplenes, definición, descripción, renglones de trabajo, excavación, terraplenes en general, en roca, en suelo, compactación, mantenimiento y estabilidad. Hay que, o sea que el 203.09, el Benito y el Jimmy no tenían ni idea de cómo se hacían cómo se mantenía la estabilidad en los terraplenes, y es lo que estamos viendo ahí en Chimaltenango, cómo se viene. Limpieza final, ya tiene un año de que lo terminaron y todavía están limpiando todo lo que se viene. Medida y pago, o sea que ahí entra en pérdida toda la carretera. Y los de gobierno ya se fueron todos, ya se fue Jimmy, ya hasta el Benito ya se fue fugado. Y el único que se queda es la constructora con el clavo. Y entonces paga y paga y paga y al final va a ser una gran pérdida para él. Definiciones, que es cortar, excavación no clasificada. Eso era lo que estaba preguntando de arriba. No clasificada de desperdicio, no clasificada para préstamo, límites de construcción, materiales inadecuados, remoción y prevención de derrumbes, sección típica, su excavación, taludes, terracería, terraplenes. Los renglones, cómo se paga todo. Y entonces es un montón lo que hay que leer y entender. ¿Verdad? Pero hay que calcular qué es lo que está. Les va a pasar otros 2 o 3 finales para ver qué otras cosas está preguntando por ahí. Y entonces, igual que los Dodgers y los Rays, hay que batear, ¿no? Y batear bien. Excavación de canales, ese no está en el examen, pero también hay contratos en que los ponen ahí a limpiar canales. Ahorita que es octubre, y generalmente del 25 de octubre al 5 de noviembre, es que nos cae un huracán a nosotros. Y peor como el Mitch, que entró en toda Guatemala, ya se imaginan la devastación que hizo en todos los puentes, en todos los canales, en las casas. Inmediatamente hay que ir a limpiar todo, y entonces empiezan no alcanzan las máquinas, no alcanzan la gente, y contratos. Y entonces, ¿cómo es que dice el dicho? Que cuando están los peces todos revueltos es la ganancia de pescadores, algo así, ¿verdad? Entonces ahí es cuando se empieza. Y las excavaciones, las medidas y todo esto. Y de repente les cae un subcontratín ahorita para vacaciones. Y eso les daría para estudiar unos 3 años sin trabajar. Solo trabajar un par de meses. Excavación estructural para estructuras mayores y menores.
Entonces, ¿qué quiere decir esto de excavación estructural? Definición, descripción de materiales para relleno, generalidades. Excavación estructural de cimentaciones, alcantarillas, subdrenajes, gaviones, bombeo. Estructura para estructuras, estructural para alcantarillas. Aquí todo lo que se puedan imaginar. Y entonces en la iniciativa privada también se da, pero los precios no son iguales. Y ya es más recatado, pero siempre el que tiene la maquinaria de construcción siempre va a ganar. Y lo que ustedes tienen que llevar en la mente es hacer buenos tratos y ganar siempre, ¿verdad? Entonces, ya casi vamos terminando, ¿verdad? Y ¿qué otro es? Entonces, aquí era excavación para estructuras y este es relleno para estructuras. Y entonces, aquí tienen que tomar en cuenta que tienen que compactar, ¿verdad? Relleno para obras, alcantarillas. Y la compactación al 90%, dice, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice esto. Pero nosotros la tenemos que llevar al 95%. Y en otros países nos piden al 103%. Cada vez que uno avanza un porcentaje de 90 a 100 cuesta un montón. Pero ustedes tienen que garantizar su trabajo. Y aquí están todas las normas de la ASTO y todo esto. Y pues cuando tengan tiempo, ahí sí que no hay que leerlas, sino que hay que estudiarlas. Y ahora, ¿qué tenemos acá? Relleno permeable. Permeable es el material especial que se coloca entre una estructura cualquiera y el terraplén de la carretera con efecto de evacuar el agua que se acumula en esos lugares. O sea, nunca tenemos que permitir que el agua entre en el subsuelo de la estructura que nosotros hacemos, ya sea la carpeta asfáltica o abajo de lo que vamos a compactar o donde vamos a edificar, porque se forma un bolsón de agua y después van a estar haciendo una torre de piso, ¿verdad? Que se va para un lado. Entonces, y a veces no se tiene claro, ¿verdad? Porque en el 2000 Cementos Progreso hizo una gran propaganda que iba a ser del kilómetro 90 a 4 caminos, ahí por Shela, entre Shela y no sé qué kilómetro será, del 90 al 190, algo así, que iban a pavimentar un concreto hidráulico y que iba a durar 100 años, igual que los romanos, pero ni un año duró, porque se les metió el agua abajo y no pudieron controlar eso. Entonces es bien importante. Ni modo, a ellos les perdonaron, a uno no se la van a perdonar. Acarreo libre y acarreo. Entonces este es el bendito concepto de caminos que hay que tenerlo bien, bien claro. Y yo creo que este es el que pregunta en el examen también Mario. Entonces este es de cajón que lo tenemos que saber.
Vamos a ver si nos da tiempo en estos 5 minutos. Empecé a hacerlo para que lo veamos así. Capa de balasto. Entonces, para empezar, hay que fijarse bien en la ortografía, porque muchos escriben balastro. Y así hacen el contrato. Y entonces, después cuando van a alegar que no le pusieron balasto, entonces, usted lo que me pidió fue balastro, y lo que yo le eché fue balastro. Entonces se tienen que fijar bien, bien para empezar en la ortografía. Y se van a dar cuenta que muchos alcaldes o muchas personas que usan esto no lo pronuncian ni lo escriben bien. Entonces, el balasto es un material clasificado que se coloca sobre la subrastante terminada en una carretera con el objeto de protegerla y de que sirva de superficie de rodadura. Entonces, en última instancia es como tierra, ¿verdad? Que le echan a la carretera, pero la compactan y dura, tiene que durar por lo menos un año hasta que vuelva a llover, ¿verdad? Entonces, pero hay otros que llevarán lodo o llevan algo más barato y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, hasta la ortografía hay que tomar en cuenta. Y aquí viene explosivos. Ya dice que lo están viendo ustedes. Y la definición, descripción, explosivos y accesorios para la explosión, reguladores. Y todo esto no es un juego. Y eventualmente van a tener que trabajar en esto. En lo que son hidroeléctricas o ahora que cambie un poco el concepto, van a tener que hacer carreteras que se internan dentro de la tierra y hacer túneles. Y entonces el túnel sí necesita explosivos. Y es bien difícil porque la gente, todos fuman y están fumando ahí encima del explosivo. Geosintéticos utilizados en movimiento de tierras para terraplenes. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque ustedes van construyendo como pirámides mayas y van haciendo las gradonas y entonces los geosintéticos son como alfombras que ponen ahí para que se supone que no se van a degradar tan rápido y le da, o sea, si hubieran usado geosintéticos en esa carretera de Chimaltenango no se estuviera destruyendo así. Es como una malla sintética y encima le echan tierra y le echan grama y se mira bien bonito, ¿verdad? Entonces, si no tienen ahorita el concepto bien, es solo este es un nicho de trabajo y en el cual pueden examinarlo y es bien fácil hacerlos y no se necesita tanta maquinaria ni nada, ¿verdad? Y aquí hay tarea número 3, que es preparatoria para el examen final que pone Mario. Y también va ahí, por si las quieren hacer. Cosas que tengan tiempo. Y todo esto es lo que les subí yo hoy. También hay un video ahí de infrarrojo, que la idea es que lo miren para que ahora todo es a distancia. Y peor ahora con la pandemia, ya creo que nunca vamos a regresar a vernos. Hace 40 años que estudiaba en Costa Rica y la Mara le decía, con la mirada basta, compañero, y lo dejaban a uno con la mano tendida. Ni siquiera le querían dar a uno la mano.
los tipos tan feos, pero a eso vamos a llegar nosotros. Entonces, ya nos estamos preparando para el final, y aquí nos quedan 2 clases de esta semana y 2 de la otra, y se acabó con 4 clases. Entonces, es lo que estamos haciendo, y les toca a ustedes también poner de su parte, leer, estudiar, y sacar la tarea esa de la maquinaria de la culebra. La idea es que tengan firme la idea de qué maquinaria existe por lo menos y para qué se usa. Pero les vamos a dar un pasón con eso y a ver cómo la terminan. Y pues creo que no nos ha ido tan mal. Vemos de que sí han ido aprendiendo, y lamentamos de que empezamos como 30 y ahorita solo vemos 20. Creo que somos como 22. Hay 8 que tiraron la toalla o perdieron, no sé qué les pasaría. Pero ahí vamos. Entonces, nos miramos el día miércoles. Y si tienen preguntas, pregunten, ya sea aquí en el WhatsApp, o por internet, o por teléfono, como sea, pero no sé qué hay con las preguntas. Y como siempre, con un codazo nos despedimos y se cuida mucho.